tal vez a sus familiares que están viendo este video y en general a los habitantes del núcleo Monunguete y el resguardo indígena Inga Niñera. A continuación, iniciaremos con el primer taller de una serie de talleres virtuales que seguiremos generando con el propósito de dar continuidad al fortalecimiento de capacidades para el monitoreo. Este taller lo he titulado Identificación y clasificación de las aves registradas en el programa de monitoreo de biodiversidad, por quien les habla Xiomara Campero. Antes de empezar, les voy a contar qué vamos a tratar en este video. Como objetivo principal es conocer los resultados obtenidos a través del monitoreo de biodiversidad, específicamente el componente aves. Comprender algunos conceptos como especies migratorias, especies amenazadas, entre otros. Identificar y entender la clasificación de las aves registradas durante el programa. Finalmente ya todos ustedes lograron tener el resultado de toda su dedicación y esfuerzo dentro del monitoreo de biodiversidad. Ustedes ya tienen sus carpetas con todos los resultados de los monitoreos de clima, de territorio, de biodiversidad, y quiero aprovechar este espacio para felicitarlos por su gran trabajo. Ya ustedes tienen toda esta información en físico para su lectura y comprensión. Tienen el resultado de su vereda y en general de todo el territorio. Yo les voy a resumir acá los resultados de monitoreo de biodiversidad específicamente del componente aves. Bueno, ¿y cómo logramos todos estos resultados? Pues bien, cerca de 13 promotores y promotoras de 8 veredas del núcleo Monunguete y el resguardo indígena de Niñeras monitorearon las aves en un camino de aprendizaje de 1000 metros durante un año. Con esto ustedes lograron identificar 139 especies de aves de 23.639 individuos. Eso es un resultado muy valioso, ya que conocemos un poco más de las aves que están en nuestro territorio y vemos que es una gran biodiversidad. No es solamente el sirirí o el azulejo, son 139 especies diferentes y de ahí la importancia de esta zona para la conservación de las especies. Durante este estudio fueron reconocidas 5 especies como migratorias, que son especies que realizan un recorrido anual, es decir, en el año, de ida y regreso desde Norteamérica hasta Centro y Suramérica, y se reproducen en las zonas del hemisferio norte, y justo antes de empezar el invierno, recuerden que allá el invierno es nieve, para escapar de las difíciles condiciones de la época, emprenden un largo viaje hasta las regiones tropicales, a buscar una temperatura, un clima más cálido y encontrar más disponibilidad de alimento, ¿cierto? Frutos, insectos, bueno, de lo que se alimenten cada una de ellas. Dentro de esas 5 especies registradas tenemos el falco peregrinus o el halcón peregrinus, el andarrío solitario, el vienteveo rayado, la golondrina tijereta y el sirirí tijereta. Esas 2 fueron registradas durante la expedición junto con esta, y esa también está en el resguardo. Esta sobrevolaba sobre nuestras cabezas cuando íbamos caminando en la expedición. Esta estaba en una población bastante abundante en ramas secas en los potreros cuando veníamos caminando en la expedición, y esta fue registrada por uno de los promotores. Las condiciones naturales y ecológicas del entorno del núcleo Monunguete y el resguardo hacen que sea un territorio atractivo para las aves especialmente migratorias, quienes en sus viajes de desplazamiento utilizan estos lugares como zonas de descanso y alimentación, por ende la importancia. Otra especie que pues esta no es migratoria transfronteriza, sino migratoria local, que es el pato, que le conocemos como el pato chileno allá en la zona, ¿cierto? Este hace migraciones pero a nivel nacional, es decir, se desplaza o se mueve al interior del país entre algunos departamentos. De las especies registradas, 5 hacen un increíble desplazamiento, como ya les mencioné, que son cíclicos. Eso quiere decir que es a nivel del año, ¿sí? Forman un ciclo. Esas especies vienen de estos países que están ubicados hacia este sector y a través de unas rutas de desplazamiento, algunas vuelan prácticamente sin descansar, otras hacen paradas en puntos estratégicos de Centroamérica, en países como México, Panamá, Colombia, muchas llegan hasta acá, hasta Argentina, ¿sí? Esos son desplazamientos que hacen esas aves migratorias y son desplazamientos espectaculares. Ustedes tal vez que han sido muy observadores dicen, bueno, yo tal especie para una época en esa zona y luego no la vuelvo a ver.
Pues muchas de estas especies, por ejemplo, ya les mencioné que son 5, de las cuales hacen esas migraciones, ellas para el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pues están en sus territorios, es decir, en sus países de origen. Allá es el único lugar donde se reproduce la gran mayoría de ellas. Y cuando empiezan entonces las condiciones climáticas desfavorables para ellas, porque pues todo esto se cubre de nieve, ellas empiezan sus viajes de migración cerca de septiembre, octubre, noviembre, para llegar a los países del sur de América, ¿cierto? Es decir, que en diciembre las tenemos acá, en enero, en febrero, acá se alimentan, descansan, vuelven a recargar energías y retornan nuevamente a sus países de origen en marzo, nuevamente, ¿sí? Eso es un fenómeno espectacular que me gustaría luego en otro video pues ahondarles muchísimo más para que conozcan de él. Entonces tenemos 5 increíbles aves en nuestro territorio que hacen estos desplazamientos. Ay, se me olvidaba decirles por acá. Ustedes sabían que en el territorio, mientras nosotros caminábamos en la expedición, pasaba por nuestras cabezas uno de los animales más rápidos del mundo. Sí, pues es el halcón peregrino, que viaja, pues como ya les dije, a Colombia cada año y viene hasta Solano. Esta es una especie de ave extraordinaria, ya que cuando ataca, digamos, presas, puede llegar a alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el animal más rápido del mundo. De las 139 especies, 5 especies, por otro lado, están amenazadas, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿cómo que amenazadas? O sea, ¿con base a qué? Porque allá el loro churuquero es muy abundante, ¿cierto? Hay cantidades de loro churuquero. Bueno, pero a nivel mundial y a nivel nacional existe una lista roja de especies amenazadas. Esta lista es elaborada por la UICN, que significa la Unión para la Conservación de la Naturaleza. Esta lista clasifica las especies en 5 categorías, que va desde preocupación menor hasta una preocupación muy alta, que significa la extinción de la especie. Entonces tenemos preocupación menor, casi amenazada, vulnerable, en peligro crítico, extinta en estado silvestre y completamente extinta o desaparecida. ¿Sí? Es una especie perdida para la naturaleza. Eso funciona como un termómetro, ¿cierto? Acá tenemos las de preocupación menor, casi amenazadas y ahí para arriba. Lastimosamente, en nuestro territorio, de las especies que registramos, tenemos 1, 2, 3 y 4 especies en la categoría de NT, que significa casi amenazada. Aquí la tenemos, ¿cierto? Están como en la mitad del termómetro, ¿sí? Esas son especies que son objeto de cacería, ¿sí? O por lo que viven en bosques muy maduros y dado a factores como la deforestación, la tala, ¿cierto? Estas poblaciones de estas especies se empiezan a reducir y eso hace que esté reportada a nivel nacional o a nivel mundial como que sus poblaciones se están reduciendo y pueden estar en esta categoría. De hecho, están en la categoría de casi amenazadas, ¿sí? También encontramos una especie que se encuentra en una categoría mucho mayor y es la categoría de vulnerable. ¿Sí? Es una especie que ya está en una categoría un poco más elevada, digamos en el termómetro, ¿sí? Que están mucho, digamos, tiene mucho más vulnerabilidad y es el Ramphastus tucanus o el tucán silbador. Esta especie se encuentra categorizada o catalogada, perdón, como vulnerable en el ámbito internacional. La principal amenaza que enfrenta esta especie es la deforestación de la cuenca amazónica como resultado del establecimiento de la soya y de la ganadería extensiva. Entonces, sí, tenemos una gran diversidad de aves, pero también tenemos un gran reto y es continuar investigando y generando estrategias para la conservación de estas aves. Los resultados de este estudio realmente son el punto de partida que nos permite conocer la diversidad, el número de especies e individuos, pero es a través del tiempo en donde mediremos si hubo cambios de las poblaciones. Ahora vamos a conocer las especies que fueron muy abundantes
En otras palabras, tuvieron un gran número de individuos en cada uno de los territorios, tanto el núcleo Monunguete como el resguardo indígena Inga. En esta gráfica tenemos seleccionadas las especies que están en esa parte de acá y la longitud de la barra nos indica cuántos individuos por cada especie contabilizamos en nuestros registros durante el periodo de monitoreo con el método de transectos. Para el núcleo, estas fueron 19 especies abundantes. La más abundante, con cerca de 940 individuos, fue la especie Hortalis gutata o la guacharaca. En segundo lugar estuvo Cyanocorax violaceus con 830 individuos, o el polluelo llamamos. La pava tarro con 611 individuos. La amazona farinosa obtuvo 593 individuos y así sucesivamente. Vemos que todas estas especies, el patilico, guacamaya cariblanco, el tucán, el franelo, el cerindero, tinamú, la paloma morada, por ejemplo, estuvo cerca de los 250 individuos y así sucesivamente. Esas fueron las especies más abundantes del núcleo Monunguete. Por el contrario, en el resguardo indígena Inga, la primera especie que obtuvo el mayor número de especies, con cerca de 440, fue Ramphastus tucanus, pero vemos que la segunda y la tercera especie son similares a el núcleo Monunguete, ¿sí? Que fue el polluelo y la pava. Acá también cambia un poco más las especies, pero en general son casi las mismas, solo que las proporciones en este caso cambian, ¿sí? Acá vemos que el Aratenga wedeli también es muy abundante en el resguardo indígena, igual que el tínamo. De la diversidad de aves existen especies que son especialistas y otras llamadas oportunistas. Las aves tienen diferentes tipos de requerimientos ecológicos, como lo son tipos de alimentación, zonas de anidación, tipos de hábitat, zonas de percha, entre otros requerimientos. Pero algunas de esas aves son, por ejemplo, omnívoras, es decir, que comen de todo y no tienen problema en estar en diferentes tipos de hábitat, como por ejemplo crotófaga ani, o jirijuelo o garrapatero, como le llaman a ustedes. Sin embargo, otras aves, como por ejemplo tinamú, requiere condiciones como un bosque en buen estado de conservación que le provee alimento como semillas y pequeños vertebrados. Ambas especies son importantes, pero es necesario mencionar que las especialistas son más vulnerables con la transformación de los ecosistemas y sus poblaciones pueden verse gravemente afectadas. Es decir, que veamos muchas aves en potreros no significa que todo esté bien. Realmente debemos conocer cuáles son las aves especialistas que están en el interior del bosque y que cumplen importantes funciones y que pueden posiblemente estar amenazadas. Los servicios que recibimos en el ecosistema natural son ampliamente subvalorados, es decir, no le damos la importancia que se merecen por parte de las sociedades humanas. En la mayoría de los casos se tratan de productos y servicios que no son canjeados en los mercados formales y por lo tanto no poseen un precio. Esta falta de conocimiento genera que áreas de ecosistemas sigan siendo alteradas y convertidas en ecosistemas dominados por los seres humanos. Las aves son uno de los grupos más diversos entre los vertebrados que intervienen en la provisión de servicios ecosistémicos con respecto a procesos naturales que benefician a los seres humanos. Las aves viven e interactúan en nuestro ecosistema y satisfacen unas necesidades humanas que a veces nosotros ni siquiera percibimos. Vamos a conocer alguna de esos beneficios. Las aves depredadoras y carroñeras están comprometidos con los servicios de regulación. Contribuyen a eliminar cadáveres al evitar la proliferación de agentes patógenos y así prevenir enfermedades. Otras se encargan de controlar poblaciones de insectos, plagas de cultivos, como por ejemplo esas que estamos observando. También ayudan al control de roedores transmisores de enfermedades virales.
Son importantes controladores de pequeños mamíferos que contribuyen así al equilibrio de los ecosistemas. ¿Se imagina donde se disparara la población de guara y gurres y otros mamíferos pequeños? ¿Qué pasaría con nuestros cultivos? Las aves, al alimentarse de una gran variedad de organismos como anfibios, reptiles, serpientes, peces, regulan las poblaciones y mantienen el equilibrio. Las aves también nos protegen. Por ejemplo, el Herpetopteris cachinans, o conocido como huaco, es especialista en comer serpientes, que pueden ser muy peligrosas para nosotros, como las corales venenosas. Las aves asisten a servicios de soporte a través de sus comportamientos, pues dispersan semillas de una gran cantidad de plantas, facilitando y conservando los bosques, es decir, siembran nuestros bosques. Muchas semillas, al pasar por el tracto intestinal de las aves, quedan más propicias para la germinación. Polinizan cientos de árboles y plantas que usamos en nuestras fincas y permiten que podamos disfrutar de deliciosos frutos. En los servicios ecosistémicos de provisión están involucradas al ser utilizadas en la dieta humana como fuente de proteína. Es también utilizada en la marroquinería, piezas de casa, por ejemplo, de subsistencia que utilizan pueblos indígenas. Sus plumas nos sirven como abrigos y también ornamentación, por ejemplo, algunos pueblos indígenas como el pueblo Inga. Por último, dentro de los servicios culturales son fuente de inspiración al arte, a la fotografía, a la observación de aves y también son inspiración para el desarrollo de tecnología. Muchos de los avances tecnológicos han sido inspirados en las aves, como por ejemplo en aviones, helicópteros y diseños muy similares a las formas de las aves. No existe solo una manera sencilla de observar las aves. Los buenos observadores de aves son capaces de descifrar varias claves visuales y auditivas. Bueno, promotores y promotoras. A través de este video conocimos nuestros principales resultados de la lista de aves que hemos generado durante el programa de monitoreo. Hemos conocido cuáles de esas especies son migratorias, cuáles están amenazadas, cuáles son las especies más abundantes, cuáles especies identificar, cuáles cuando son especialistas y cuando son generalistas. Hemos conocido la importancia que tiene cada una de esas especies en nuestro ecosistema. Ahora los invito para que en los siguientes 6 videos nos adentremos en detalle a cada una de esas especies de aves que ustedes han logrado identificar y las conozcamos a detalle, para que conozcamos esas características físicas, de comportamiento y de hecho auditivas, porque conocerán cada uno de los cantos de estas aves. Esperamos que a través de esos videos puedan ustedes enamorarse mucho más de las aves. Esperamos que también lo compartan con sus amigos, familiares, vecinos, para que seamos más personas que nos unamos a el objetivo del programa de monitoreo de biodiversidad, que es conservar esta diversidad tan importante para nuestro territorio. Muchas gracias.